¿Qué tal y bienvenidos a un episodio más de Un Cotorro? Como cada semana vamos a seguir la cronología de Génesis. Estamos a punto de empezar una historia que es bastante larga, que tiene que ver con Abraham, el llamamiento de Dios a Abraham y todo lo que pasa a partir de ahí. De Abraham nace Isaac, el hijo prometido. De Isaac nace Jacob. Jacob es hermano de Esaú, son gemelos, son cuates. Y hay bastante material que sacar de la historia tanto de Abraham, obviamente, como un poquito de Isaac, bastante de Jacob. Y luego de Jacob vienen las 12 tribus de Israel, vienen los 12 hijos, de los cuales uno de ellos, José, es vendido por sus hermanos, va a dar a Egipto, y ahí termina Génesis. Entonces tenemos miles de años, por así decirlo. En los primeros 11 capítulos de Génesis tenemos la primera creación de Adán, tenemos la caída de esa creación y cómo Dios se harta de esto y manda el diluvio, y esto ya lo vimos en semanas anteriores. Y luego tenemos a Noé, y en su momento revisamos cómo hay similitudes entre las ordenanzas de Dios a Noé después del diluvio y las ordenanzas que le da Adán. Y luego la caída de Noé tiene algunas similitudes también con la caída de Adán. Y luego la semana pasada vimos el tema de la Torre de Babel, ¿sí? Cómo de Cam, el hijo maldito, por así decirlo, de Noé, viene Canaán, y luego viene Nimrod, y luego él nos habla del 10 y el 11 de la Torre de Babel, y cómo los hombres dijeron: vamos a hacer una ciudad, y vamos a hacer una torre, y nosotros vamos a hacernos de un hombre, etcétera, etcétera. Y llega Dios e interrumpe todo esto. Llega Dios e interrumpe esto. Dice que Dios bajó a ver lo que estaban haciendo, lo interrumpió. Cómo les cambió el lenguaje, ya no hablaban todos el mismo idioma, ahora hablaban idiomas distintos, se confundieron y se separaron y se dividieron, ¿sí? Hasta aquí termina, por así llamarlo, la segunda sección de Génesis, ¿sí? Hasta el diluvio, y luego del diluvio hasta la Torre de Babel. Y luego empezamos en el 12 y vamos a tomar los últimos versículos del 11. Empezamos en el 12 con la historia de Abraham. Y pareciera ser que Génesis gasta veintitantos capítulos en menos tiempo, ¿sí? Los primeros 11 nos hablan de mucha cronología en 11 capítulos. Lo que queda de Génesis son menos años, pero bastante más detalle. Entonces es bastante interesante. Y vamos a terminar Génesis en algún momento. Espero que lleguemos al último capítulo de Génesis, donde está los hijos de Jacob, ¿sí? Los 12 hijos de Jacob en Egipto. Y ahí termina Génesis. El siguiente libro de la Biblia es Éxodo, y empieza con el pueblo de Israel cientos de años después del último capítulo de Génesis, y están en Egipto, y son muchos. Sí, son tantos. José ya murió, obviamente Abraham ya murió, Isaac ya murió, Jacob ya murió, y se multiplicaron y se quedaron en Egipto y los hicieron esclavos. Entonces empieza el Éxodo, hablando de cómo Dios los saca de esclavitud de Egipto. Pero ya me fui bastante más adelante. Simplemente pues son las secciones que nos da la Biblia. Entonces vamos a iniciar. Si me acompañas en los últimos versículos de Génesis, te leo del 30 en adelante. Dice así: Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, y se quedaron ahí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Vamos a empezar con estos versículos nada más. ¿Y por qué quise mencionarlos otra vez? Los leí en los últimos minutos del capítulo anterior. Dice el 11, o la sección del 11, comienza con el tema de la Torre de Babel. Y luego vienen todos los descendientes de Sem, y nos presenta a este hombre, a Taré, a Abraham, Nacor y Harán. Y luego nos dice quiénes son las generaciones de Taré, pero no nos dice aquí gran cosa de por qué salieron de Ur de los Caldeos. Simplemente nos pone el contexto y nos da a entender que en parte, con la confusión de la Torre de Babel y todo lo demás, este hombre sale, toma a Abraham,
toma a su sobrino Lot y se salen de Ur de los Caldeos. ¿Qué era Ur de los Caldeos? Ur de los Caldeos era un área donde ahorita está Mesopotamia, ¿sí? O más bien, no donde ahorita está, donde ha estado y el área que se reconoce como tal. Entonces, Abraham, su papá, sus hermanos, su sobrino, eran de esta área del mundo, y de ahí salen. Y no nos dice mucho de qué hicieron, qué hacían, a quién se dedicaban. El texto anterior nos acaba de decir de quién es papá de quién y quién es hijo de quién, etcétera, etcétera. Y simplemente nos da algunos datos, entre ellos que Sarai era estéril. ¿Qué quiere decir esto? Que no podía tener hijos, y nos dice no tenía hijo, no tenía ningún hijo. Y Taré toma a Abraham, a Lot, etcétera, etcétera, y salen de ahí. Y luego nos dice hasta dónde llegan. Dice, vinieron hasta Harán y se quedaron ahí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Versículo 1 del 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y vamos a detenernos un poco ahí. Hay una promesa y hay una ordenanza de parte de Dios. Hay una orden, y nos dice el 2.1, dice, pero Jehová había dicho a Harán. Lo que hace Taré es problema de Taré. Dios había hablado con Abraham, ¿sí? Dios no habló con Lot, Dios no habló con Taré, Dios no habló con los hermanos de Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, y le había dicho algo a él. Y le dice, vete de la tierra, de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí empieza el desglose de una de las grandes historias de la Biblia, o tal vez la más grande. ¿Sí? Y Hebreos 11, y voy a ir ahí rápidamente, y he ido y hemos estado varias veces en Hebreos. Y Hebreos 11 nos habla de la fe de ciertos hombres, principalmente de los que hemos ido leyendo. Nos dice, por la fe hizo Dios el universo. Recordamos Génesis 1.1, lo que dice ahí. Dice, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, y recordamos la historia de Abel y Caín, que ya la revisamos. Dice, por la fe Enoc, ¿sí? El papá de Matusalén, el que sabía que venía el diluvio. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto. Por la fe Noé, de quien ya leímos, fue advertido por Dios, etcétera, etcétera. Y versículo 8 de Hebreos nos dice, por la fe Abraham siendo llamado, ¿sí? Por la fe Abraham siendo llamado, y nos dice, ¿qué hace con ese llamado? Dice, obedeció, ¿sí? Por la fe Abraham siendo llamado obedeció. ¿Para qué? Para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y me voy a detener un poco ahí. Regresando a Génesis 12, Dios le da una orden. Dios le dice qué hacer, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿sí? Y luego le dice por qué, o más bien cuál va a ser el resultado de que se vaya de ahí. Dice, haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Entonces, si Abraham escucha esto, pues puede ser una buena oferta. Puede ser una oferta interesante, puede ser atractiva. Si alguien viene a ti o a mí con una propuesta de ese tipo, pues la consideramos, ¿no? Vete de donde vives, abandona tu familia, y Dios te promete que te va a ir bien. Así se entendería. Voy a ser una nación grande, te voy a bendecir, y tu nombre va a ser grande. ¿Sí? Entonces, parece buena la negociación, parece buena la oferta. Probablemente tú dirías, va, Dios, me gusta. ¿Sí? Probablemente yo diría, órale Dios, estaba esperando que te fijaras en mí. Y esta es una de las primeras cuestionantes que quisiera levantar ahorita. ¿Por qué Abraham? ¿Quién era Abraham? ¿Qué había hecho Abraham para llamarle la atención de Dios? Abraham era un caldeo. Abraham, su familia al menos entendemos que era idólatra, tenía otros dioses, tal vez no adoraba a Dios, tal vez no conocían a Dios como Dios quería que lo conocieran. ¿Qué tenía Abraham? Hebreos nos dice que tenía fe. Hebreos nos dice que por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció, ¿sí? Y salió al lugar donde había de recibir, que había de recibir como herencia. Ya me adelanté un poquito a la obediencia de Abraham, porque Abraham obedeció y salió.
Voy a leer el 9 y el 10 que nos dan un contexto bastante grande de esta fe de Abraham. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El siguiente versículo, el 11 del capítulo 11 de Hebreos, nos dice de la fe de Sara, su mujer. No vamos a ir ahí ahorita, en alguna ocasión en futuro vamos a revisar la fe de Sara. Pero nos dice que Abraham salió, versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y quisiera detenerme en este versículo. ¿Qué significa ser benditas en Abraham todas las familias de la tierra? Hay un pasaje en Hechos 14, 16. Voy a ir ahí rápidamente. Hechos es un libro como histórico, narra ciertas biografías de ciertas cosas que pasaron. No es una carta, no es el escrito de alguien a alguien más para decirle qué hacer, como algunas cosas en el Nuevo Testamento. Es un libro que nos cuenta ciertos sucesos que pasaron. Entre ellos está la historia de un hombre que se llama Esteban, a quien apedrean, y cuando Esteban empieza su defensa, y perdóname, no es el versículo que había buscado ahorita, pero empieza Esteban y está a punto de morir, y le preguntan quién eres tú, qué crees, qué estás haciendo, etcétera, y él empieza su defensa antes de morir, diciendo, por esto voy a morir, por esto me acusan, etcétera. Versículo 2 de Hechos 7 dice, él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes de que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años más. Y esto de último versículo hace referencia a lo que hablábamos hace rato del futuro del pueblo de Israel en Egipto. Y Esteban sigue hablando de cómo fue obrando Dios en esta historia. Baste por ahora estos primeros versículos. Sí, dice, salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, cuando murió su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la que ustedes, dice Esteban, miles de años después, viven hoy. Y ahorita vamos a ver ese tema de cuándo sale de Harán y demás. Creo que es bastante interesante. Antes de esto, y viendo quién era este Abraham y por qué Dios lo llamó, Hechos 14, 16, quiero leer un versículo que creo que apoya una idea que quisiera sugerir ahorita, que puede causar conflicto. Y creo que vale la pena reconocer ese conflicto. ¿Qué dice Hechos 14, 16? Dice, en las edades pasadas, hablando de Dios, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Sí? ¿Qué está diciendo este versículo? Dice, antes, en las edades pasadas, Dios dejó a todas las gentes hacer lo que quisieran. Y pareciera ser, y vamos a ir viéndolo, y pudiera causarte conflicto, a mí me lo ha causado un poco, que Dios escoge a una persona, y esto es lo que está haciendo, escoge de toda la torre de Babel, de toda la confusión, de todo lo que estaba pasando, escoge a un hombre, y a ese hombre le dice, tú y tu familia, y en tu familia va a venir una persona, y de tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra, pero tú. ¿Por qué Abraham? ¿Por qué Isaac? ¿Por qué Jacob? ¿Por qué los judíos? Hasta la fecha de hoy, los judíos son perseguidos. Y te invito a que estudies un poquito de la historia del pueblo judío. La Inquisición española, el Holocausto, la persecución de Egipto. Desde siempre han sido un pueblo perseguido, pero al mismo tiempo un pueblo escogido. ¿Sí? Un pueblo oprimido y un pueblo al que le va bien. ¿Sí? Un pueblo próspero, un pueblo perseguido que lo han intentado exterminar
varias veces y sigue y sigue y sigue. Y la raíz de eso viene aquí. Viene desde Abraham, viene en el momento en que Dios le dice a Abraham: tú y en tu simiente serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Abraham escucha esto y Abraham obedece. Abraham escucha esto y dice el versículo 4 de Génesis 12: y se fue Abraham. ¿Sí? Y en 4 palabras concentra toda la obediencia de Abraham, concentra todo lo que decía Hebreos 11, que por la fe Abraham creyó en Dios. Por la fe Abraham hizo lo que Dios le decía. Por la fe Abraham hizo esto, se fue. ¿De dónde? De donde Dios le había dicho, de tu tierra y de tu parentela. Jehová le dijo, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Lot, recordamos, era sobrino de Abraham. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Sí? Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Sí, y aquí quisiera hacer un paréntesis, no voy a volver ahí, pero recordemos lo que decía Esteban. ¿Sí? Decía Esteban que salió Abraham a Harán y habitó en Harán, perdón. Y dice, y cuando murió su papá, dejó ir a Harán. Y menciono esto porque hay, creo que una lección para nosotros, para mismo Abraham, para quien lee esto, donde Dios le dice a Abraham: Abraham, haz esto, y Abraham ya tiene la orden. Y llega hasta Harán y no va hasta donde Dios le dice. Se queda con su papá y se queda ahí. Y hasta que su papá no muere, Abraham termina de soltar y termina de obedecer. ¿Sí? Hasta que su papá ya no está, entonces Abraham concluye, por así decirlo, la obediencia. Abraham llegó hasta donde su papá lo llevó. Su papá dice que su papá agarró a Abraham, a Lot y vámonos. ¿Sí? Y se van juntos y habitan en Harán. Dios no le había dicho vete a Harán. Dios no le había dicho vas a llegar a Harán y vas a hacer esto y esto y lo otro. No. Dios no le dice quédate con tu papá. No, le dice salte de tu tierra y de tu parentela. ¿Sí? Y dentro de esta obediencia de Abraham tenemos este paréntesis, por así llamarlo, donde Abraham se queda ahí, se queda a medias. Y luego, por medio de la muerte de su papá, tal vez, no sé, con cierto dolor, tal vez con cierta deslinde de su familia, tal vez ya era más fácil, yo qué sé, se sale de ahí y se va a Canaán. ¿Qué pasa ahí? Dice el versículo 6, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Sí? ¿Quién era el cananeo? Los cananeos venían de Cam, ¿sí? El maldito. De Cam, el hijo de Noé, que no había dicho, a ver, Cam, tú estás mal. De ahí vienen los cananeos. Y dice que en esa tierra, ¿sí? En la tierra hasta el lugar de Siquem, en el encino de Moré, dice ahí, versículo 7, pasa algo que no había pasado antes. ¿Sí? Pasa algo que no había pasado en Harán. ¿Sí? Aparece Jehová a Abraham. ¿Sí? A este hombre de 75 años, que no tenía hijos, que ya no tenía papá, que ya no vivía en donde había sido criado, dice, apareció Jehová a Abraham. ¿Sí? Y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y quisiera hacer aquí otra vez el contraste entre Harán y este lugar. ¿Sí? Aquí sí se aparece Dios. Aquí sí construye Abraham un altar. Aquí sí le repiten la promesa. Abraham ya conocía la promesa. Abraham ya conocía lo que Dios le había dicho. Va a pasar esto, va a pasar aquello. ¿Sí? Y hasta que no sale completamente, se topa con el Dios que se lo había prometido. Hasta que no se topa con el Dios que le había prometido, le construye un altar y adora. ¿Sí? Y dice que edificó ahí un altar a Jehová. Versículo 8. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Sí? Vuelve a edificar altar a Jehová.
Versículo 9, y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces, y esto lo vamos a dejar para la siguiente ocasión, hambre en la tierra. ¿Sí? Y es curioso que la primera prueba de Abraham viene en el momento que obedece. Abraham pudiera decir, híjole Dios, ya obedecí, ya llegué a donde me pediste, ya te me apareciste, aquí está otro holocausto, estoy invocando tu nombre, ¿dónde está mi descendencia? ¿Dónde está la tierra que me prometiste? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está la bendición a todas las familias de la tierra? ¿Dónde está? Y lo primero que se topa, hambre en la tierra. ¿Sí? Y desciende Abraham a Egipto, y esta es la primera mención de Egipto en la Biblia. Esto lo vamos a ir viendo en el siguiente capítulo y en las siguientes secciones. Voy a dejar hasta aquí ahorita, y la verdad es que la historia de Abraham está bastante llena de contenido, bastantes verdades. He estado un poquito pensando si ir versículo por versículo o simplemente tomar algunas historias, pero creo que vale la pena. ¿Por qué? Porque vemos aquí al hombre que los judíos consideran, por así decirlo, el patriarca, el padre de todos. Si nos adelantáramos miles de años al momento en que está Jesús en la tierra, hay un punto donde le dicen, oye, y este pozo que Jacob, nuestros padres construyeron, que no sé qué, y Jesús les dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Y qué hacen? ¿Lo quieren matar? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo estás diciendo que tú eres más que Abraham? Y demás. ¿Por qué? Porque Abraham era una figura, y sigue siendo y es, para todos los que tomamos este libro y queremos más o menos entender de qué se trata, sigue siendo la figura a la que Dios le promete todas estas cosas. A Adán no le prometió esto. A Noé no le prometió esto, ¿sí? A nadie más que Abraham le promete estas cosas y lo hace pasar por ciertas pruebas. La primera ya la empezamos a ver, hambre en la tierra, y Abraham corre a Egipto. Y luego Sodoma y Gomorra, y luego guerra aquí, guerra acá, y luego el punto donde tienen a Ismael a través de la sierva de Sarai, porque Sarai era estéril, y le dice, ¿sabes qué, Abraham? Dame un hijo con mi sierva, y este va a ser el hijo de la promesa. Y Dios le dice, no, ese no es. Y si volteamos a ver los problemas del Medio Oriente, probablemente se originan aquí. Probablemente se originan en la desesperación de Abraham de tener el hijo que Dios le había prometido. Probablemente desde aquí vienen. Y se siguen peleando la tierra de Israel y dicen, no existe Israel, si existe, esta tierra es mía, esta es tuya, y que el petróleo y que demás, desde aquí viene. Desde aquí probablemente vienen todos estos temas. Y luego llega Isaac. Y ya que llegó Isaac, Dios le dice, mata a Isaac. Y leemos eso y decimos, ¿cómo? Pero hay razones detrás de cada cosa. Y hay promesas reiteradas y pactos de Dios con Abraham. ¿Sí? Y luego llega Isaac. Y de Isaac tenemos una imagen increíble. Y después llega Jacob. Y dice que Jacob era malo, y era tramposo, y era mentiroso, y era traicionero. Y es una historia bastante llena de lecciones para ti, para mí, que quisiera ver detenidamente, y creo que lo vamos a entender mejor si nos vamos lentamente versículo y capítulo por capítulo. Te invito a que nos acompañes, te invito a que sigamos esta historia de Abraham. Espero que esto haya servido más o menos de introducción. ¿Quién era Abraham? ¿Qué hizo? ¿Por qué? ¿De dónde venía? ¿Para qué lo quería Dios? Y demás. Vamos a ir viendo las respuestas a estas preguntas y un montón de cosas más con el pasar de los capítulos. Gracias de nuevo por acompañarnos hoy. Como siempre, cualquier duda, cualquier comentario, siempre a sus órdenes. Y pues gracias de nuevo.